Hola, bienvenidos a todos, a todas. Este es mi primer capítulo de YouTube, de muchos que vienen, de mi vida, de la parte espiritual, que es una de las cosas que más me mueve. Y bueno, yo creo que voy a empezar este primer capítulo con una historia, con mi testimonio, que es cómo conocí a Jesús o cuál fue ese encuentro con Jesús. Entonces, la verdad estoy súper contenta, súper feliz porque pues si pueden notar no solamente en mis redes sociales, sino que ahora también lo van a notar, mi contenido ya va más enfocado a mi vida, a compartirles tips que me funcionan, pero más de mi vida personal, pero también me encanta hablar de temas también de lo que vengo estudiando y no menos importante, de la parte espiritual, que es una de las cosas que más me apasiona. Pero antes de empezar, quiero darle gracias a Dios por este momento, porque por fin tomé la decisión, no solamente de contar mi testimonio para que sea de ayuda para otros, sino de hablar de Él, de su palabra, de cómo transformó mi vida y cómo sé que puede transformar la tuya. Así que gracias, Padre, siempre es por tu gracia. Aquí estoy siendo obediente, que se haga tu voluntad. Y siempre digo esto, haz de mí la persona que tú quieras. Amén. Así que vamos a empezar con uno de los versículos que más ha tocado mi corazón y pues obviamente para empezar mi testimonio, y es 42:5. Vamos a buscarlo acá juntos. Ustedes también desde sus casas pueden abrir la Biblia o si también lo tienen en el celular, no importa. Lo importante es que ustedes viajen en este momento conmigo. 42:5. Hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. ¿Y por qué quiero empezar con este versículo? Y es que de había se había habido. Yo siempre, desde que tengo memoria, siempre he escuchado de Dios. Inclusive vengo de una casa católica. Una casa católica, era de las que iba todos los domingos a misa con mis papás y que si no iba, pues habían problemas efectivamente, pero siempre mis padres me inculcaron que cada domingo era de ir a misa, era de ir a ver a Dios. Pero yo no lo veía tanto como de ir a ver a Dios o de ir a estar con Dios, sino que lo veía más como algo que tenía que chulear un domingo, algo que simplemente si no lo hacía, pues efectivamente, no solamente con mis padres, sino que también muy adentro de mi corazón decía como, no estuve en la misa o no estuve en la prédica y seguramente muchas veces pues no le prestaba atención a la palabra, creo que nunca le presté atención, si soy sincera, a la palabra en ese momento. Lo veía más como algo que chulear, algo más del domingo. Era de las que obviamente en Semana Santa iba a todos los eventos de la iglesia, pues hice todos los procesos obviamente dentro de la iglesia católica, hice obviamente todos los procesos dentro de la iglesia, que es catequesis para hacer la primera comunión, la confirmación, inclusive iba a estar como en un grupo de jóvenes dentro de la iglesia, pero pues al final no estuve, pero siempre era de las que en los eventos de Semana Santa obviamente siempre estaba, pero al final no conectaba, creo que era más por estar, era más por cumplir, incluso era más por estar tiempo con mis amigos, no sé, en un evento de Semana Santa, que realmente dedicar ese tiempo con Dios o entender el significado de lo que era Semana Santa en ese momento. Entonces así empezó todo. Yo siempre he sentido que Dios te sorprende de maneras inesperadas y pues justamente en ese momento puede que no haya conectado, pero Dios igualmente siempre ha estado ahí y siempre como que ha sembrado esa semilla en mí ya para lo que les voy a contar. Con esto quiero aclarar algo, y es que sea la iglesia que tú asistas, lo más importante es que tengas ese encuentro con Dios, es que puedas tener una relación con Él, es que donde vayas puedas sentirte bien, feliz, plena. Entonces aquí obviamente no vengo como a juzgar, porque en ese momento no conecté con la iglesia católica y ahora sí con la cristiana. Para los que igualmente no me conocen, bueno, yo soy Ale. Yo soy Ale. Anteriormente yo creo que ustedes de pronto me conocían porque subía contenido de Canva, de diseño, de estrategias, pero bueno, ahora Dios tenía otros planes diferentes para mí. Mi contenido obviamente pues como cambió, como lo dije inicialmente,
Pero bueno, aquí estoy, soy orgullosamente cristiana y como les decía anteriormente, sea que hayas conectado en la católica, sea que hayas conectado en la cristiana, sea que hayas conectado en otra iglesia, en otra religión, pero que siempre el enfoque sea Jesús, que siempre Él sea el número uno, no importa. Entonces, aquí quería como aclarar eso. Yo siento que todos en algún momento pasamos por una etapa o por un momento muy difícil, muy crucial, que es ahí donde Dios se revela de gran manera, más que otras veces. Y eso me pasó a mí. Ese proceso fue del 2015 al 2020. Ahí estaba toda una adolescente. Y pues efectivamente, como les decía, obviamente sí escuchaba de Dios, pero pues simplemente no lo veía. No porque Él no quisiera revelarse, sino porque obviamente yo estaba en un momento de mi vida que estaba demasiado alejada, que estaba viviendo etapas que Dios no me envió a que las viviera a tan temprana edad, pero que finalmente pues estoy aquí por su gracia, por su infinito amor. Y esa etapa, como les decía, 2015-2020, que fue ese encuentro con Jesús, pero más fue como del 2016 al 2020, que fue que estuve pasando por un momento muy difícil. Ese momento difícil, les cuento rápidamente, estaba demasiado desconectada del propósito de Dios. ¿Por qué les digo esto? Porque pues simplemente todo lo normalicé en mi vida, todo lo normalicé a mi alrededor y con esto quiero decir amistades, con esto quiero decir fue ese primer novio que tuve en ese momento, hábitos, podría decir que muchas cosas influyeron, pero todo eso que estaba pasando en ese momento, pues efectivamente hizo que me alejara muchísimo más del centro que es Dios y bueno, pues realmente, como les decía, muchas fiestas, a pesar de que pues siempre he sido muy juiciosa, o sea, siempre me he considerado juiciosa dentro de lo que cabe o dentro de lo normal. Era de las que sacaba buenas calificaciones, era de las que siempre salía al frente y le daban su bandera de honor, era de las que siempre sobresalía en lo que hacía. Entonces, digamos que por esa parte me iba muy bien, pero cuando uno va creciendo, va conociendo personas, entornos, bueno, diferentes situaciones que te ponen pues como en ese punto y pues en ese momento le daba más prioridad a lo que pensaban las personas de mí, entonces ahí literalmente cuidaba mucho cómo me vestía, inclusive les voy a ser súper sincera y les voy a abrir mi corazón, y es que hasta pedía ropa prestada a mis amigas que se vestían mejor para poder que me tomaran una foto, para poder subirla a las redes sociales, apariencias que llaman apariencias, para que obviamente los chicos en su momento me vieran mucho más linda, mucho más interesante, porque vengo de una infancia, eso fue como hasta quinto de primaria, porque vengo de una infancia como hasta quinto de primaria, que era de la de las gafitas, era la más alta del salón, pues efectivamente no se fijaban en mí, entonces venía como también con esa psicosis de la infancia, gracias a Dios no sufrí de depresión ni de bullying, pero en ese momento como que sí, era la nerda del salón, era la más alta, era la de gafitas, mejor dicho. Entonces ya obviamente en ese momento cuando crecí, pues obviamente ¿qué quería? Que las personas me vieran más interesante, pues obviamente se fijaran en mí. Entonces, bueno, creo que empecé en esa carrera interminable de apariencias, de expectativas, y bueno, ahí también, en medio de todo eso, pues una chica insegura, una chica pues que estaba perdiendo muchas cosas lindas y bonitas que Dios ya había sembrado, que Dios ya había literalmente destinado para ella, o sea, para mí, y las estaba perdiendo por ese entorno, por esas amistades, por esos hábitos, pero principalmente porque estuve en un noviazgo que realmente fue como un antes y un después, porque fue en ese momento que ya, obviamente les voy a contar que fue ese encuentro con Jesús y que aquí quiero hacer como un paréntesis y es que Dios muchas veces no te manda a hacer cosas
o muchas veces sentimos dolor, muchas veces sentimos tristeza, muchas veces decimos como fue pucha esta situación, ¿por qué nos está pasando? Siempre son como esos reclamos hacia Dios, ¿por qué a mí? Y es que la mayoría de cosas que nos pasan es porque Dios no nos mandó a hacer eso. Dios no nos mandó a vivir esa etapa. Dios no nos envió a vivir un noviazgo de esa forma. Dios o sea, yo puedo decir muchas veces, Dios no nos mandó a hacer eso, que nosotros de tercos, que nos creemos, no sé, Superman, la Mujer Maravilla siempre y creemos que todo lo tenemos bajo control, pero efectivamente pues no, todo lo que está por fuera del diseño de Dios pues simplemente va a traer destrucción, va a traer tristeza, va a traer depresión. Ese noviazgo marcó un antes y un después, un noviazgo que como les decía, Dios no me envió a estar en ese punto de mi vida, pero yo aún así, contra viento, marea, mar, lo hice y fue un noviazgo que, mejor dicho, yo podría decir en este momento estaba fuera de todo lo que Dios quiere en un noviazgo. Entonces, obviamente, faltas de respeto, mentiras, inseguridades y con eso, pues obviamente no estoy hablando de la otra persona, estoy hablando como de lo que fue la relación cuando no se tiene como esas bases, esos principios. Y obviamente era una niña, entonces como era una niña, pues que también había crecido con esas inseguridades, con muchas cosas, pues efectivamente en ese momento era más vulnerable. Entonces fue un noviazgo, sí, que fue demasiado duro, pasé pues como ahí de todo, o sea, ahí pasé de todo y era tan solo una niña en ese momento. ¿Y qué es lo que te suele vender el mundo en ese momento y no solamente en ese momento, hace unos 9 años, ahora 2026 también que te dicen? Ten un noviazgo, no te guardes, es que si no le das esto, pues efectivamente se va a ir hacia donde otra mujer. Mejor dicho, es igual. Entonces, pues, ¿yo qué hacía? Pues efectivamente lo que decía el mundo, lo normal y como todo. Eso me trajo en su momento muchas alegrías, pero fueron más la tristeza que yo sentía en ese momento. O sea, yo no me explicaba yo por qué me sentía así, pero cuando tú sabes y cuando Dios tiene algo destinado para ti, un plan ya literalmente escrito, que, pucha, que ya está, tú te sientes mal, o sea, tú te sientes mal, tú te sientes vacía, tú te sientes que no estás plena, que por más que te esfuerces, que por más que hagas, simplemente algo que no llena. Y pues yo en ese momento me sentía así. Fue una acumulación de muchas cosas de antes, de ese noviazgo, de hábitos que estaba haciendo en ese momento, de muchas cosas, pues la gota rebasó el vaso y cuando terminé la relación yo me quería morir. Yo me quería morir, yo no le veía sentido a la vida, yo no quería comer, yo decía, es que no voy a encontrar algo mejor. O sea, todo lo que pasa cuando uno termina con alguien, pero no está haciendo lo que Dios nos manda a hacer dentro de un noviazgo. Por eso es que nos sentimos así de arruinados, de destrozados, de apegados. Bueno, así me sentía yo. Y pues justamente Dios es maravilloso. Y es que en ese momento que literalmente yo me sentía en el valle de la muerte, así como dice la Biblia, yo me sentía en el valle de la muerte, Dios estaba ahí conmigo, su bastón, su vara, su callado, mejor dicho, Él estaba ahí conmigo, Él estaba ahí conmigo. Él no nos dice que no va a haber aflicción, que no va a haber tristeza, que no va a haber problemas. Lo que sí nos dice es que Él va a estar ahí con nosotros. Y yo en ese momento me sentía en el Valle de la Muerte y ahí literalmente llegó una invitación muy especial que fue ir a un retiro. Ese fue mi primer retiro espiritual y ese fue el mejor regalo que me pudieron haber dado. Es el mejor regalo que tú que me estás viendo le puedes dar a alguien. Siempre que sea una excusa, siempre que sea un momento para conocer a Jesús, para acercarte a Él, va a valer totalmente la pena. Entonces fui al retiro, ese retiro fue 3 días, ese retiro fue maravilloso, ahí fue pucha,
Ahí sentí la verdadera presencia de Dios en mi vida. O sea, no puedo explicar ese momento porque realmente me da escalofríos de la felicidad que sentía en ese momento. Yo literalmente me sentía, o sea, como que de la tristeza a la alegría, o sea, de la depresión a mi más máxima, no sé, felicidad. Yo decía, pero ¿qué me pasa? Si yo ayer estaba llorando triste, que no quería absolutamente nada, y ya ahora me siento feliz, yo no me quería ir de ese lugar. No me quería ir de ese lugar. Ahí, como les digo, sentí la verdadera presencia de Dios. Tuve un encuentro muy lindo con Jesús. Ahí sentí, escuché lo que Él verdaderamente piensa de Alexa, lo que verdaderamente piensa de su hija, el propósito, el plan que tenía para mí. Y bueno, pues qué les digo, fue 3 días, regresé, pero yo quería seguir obviamente en la palabra. Entonces me empecé a consagrar. En ese momento fue un retiro católico. Entonces me empecé a consagrar, iba todos los jueves. Entonces todos los jueves hablaban de un tema diferente de la Biblia, pero pues obviamente lo aterrizaban a nuestra vida, a cómo estábamos viviendo diariamente, en nuestras finanzas, en nuestros negocios. Bueno, absolutamente todo. Yo estaba súper entusiasmada. Casi me consagro, o sea, yo creo que estaba solamente a un mes de consagrarme y ahí pasó algo crucial y es que no todo va a ser lineal, van a haber obstáculos, van a haber pruebas, van a haber retos en nuestra vida. Y justamente, como les decía, antes de consagrarme, llegó nuevamente esa persona donde yo, mejor dicho, había caído profundamente, estaba súper mal y pues por obra y gracia de Dios, pues pude salir de eso, pero volvió. Yo creí estar fortalecida en ese momento, creí que realmente eh, sí, o sea, yo me creía en ese momento, pucha, puedo contra todo, pero muchas veces tenemos pruebas y muchas veces Dios nos pone a prueba. Qué tan fortalecidas estamos o fortalecidos estamos, qué tan de frente queremos ir y pues la verdad, volví a caer. En ese momento volví a caer, aún teniendo ese conocimiento de lo que había aprendido de Jesús, de estar con Él, de lo que Él quería para mí, de muchas cosas, de cómo era el diseño que Él tenía para mí. O sea, yo ahí volví a caer. ¿Y por qué les digo esto? Porque así pasó y sé que en procesos como estos vamos a pasar por esos momentos y por eso es que nos tenemos que fortalecer tanto de la palabra, por eso es que esto es alimento para nuestra alma, para nuestro espíritu, para poder combatir esas tentaciones, para poder no regresar a esos puntos donde simplemente nos dolieron, superamos, aprendimos. Entonces esto es sumamente importante, pero yo en ese momento, pues como les decía, me creía que ya podía con absolutamente todo y pues efectivamente no. Y cuando volví a caer, como les decía, ya con ese conocimiento, ya con, bueno, muchas cosas que sabía y que sabía que estaban mal, pero eso no duró mucho tiempo. Realmente cuando tú ya tienes ese encuentro con Jesús, ese primer encuentro, difícilmente vuelves como a caer totalmente al lodo. Sí caes, pero pues no estás ahí como casi que muerto. No, así me sentía yo. Había caído, pero no me había, mejor dicho, metido en el lodo, en el lodo. Y pues como les decía, no duró mucho. Yo la verdad estaba súper mentalizada a lo que quería, a lo que no quería. Y simplemente hay cosas en nuestra vida que cuando tú abres los ojos, cuando tú realmente te das cuenta de ese plan tan lindo que Dios tiene para tu vida, de el respeto, del amor, de muchas cosas, obviamente que pues yo quería en ese momento y que la otra persona no me lo podía brindar, pues simplemente ya ahí es cuando tú dices no, como te digo, cuando tú tienes ese encuentro con Jesús ya no hay vuelta atrás, que van a haber retos, que van a haber situaciones, que claro que nos vamos a volver a caer, pero no al lodo, no así esparcidos, así muridos, no, yo digo muridos, pero no, o sea, vamos a caer, obviamente vamos a tener aflicción, pero
ya con la plena convicción de que Dios está con nosotros. Entonces, bueno, ese fue como ese momento de la adolescencia, parte pues como ya de los 20 y pues finalmente cuando salí de eso, conocí a mi esposo. Cuando conocí a mi esposo no fue, digamos que de inmediato que entré a la iglesia cristiana, porque creo que son como dos momentos muy importantes, pero que finalmente Dios se encuentra en lugares inexplicables, se revela a través de personas, de sueños. Mejor dicho, Dios siempre te encuentra. Dios siempre te encuentra cuando también está esa voluntad de tener esa relación, de mantenerla. Y puede que cuando pasé por ese proceso no todo fue color de rosas, porque pues obviamente siempre tuve mis altibajos, pero creo que este encuentro que tuve en la iglesia cristiana fue algo que encendió mi corazón, que yo ahí me rendí totalmente a la vida que llevaba anteriormente, a la Ale de no sé, de escuchar música secular, de escuchar canciones que realmente, si yo ahora las escucho, digo, simplemente ya no voy con eso, ojo, no quiero juzgar, pero simplemente ya es algo que yo en ese momento, en ese lugar, dije, no más de esto. Y con esto quiero también aclarar algo, y es que yo no soy perfecta, no me quiero creer que si estoy aquí es porque pues simplemente, no sé, me quiero parecer perfecta ante ustedes o ante Jesús. Jesús sabe y Dios sabe que pues soy una mujer llena de errores, pero con algo totalmente diferente, y es que moría muchas cosas de mi vida anterior, de lo que hacía anteriormente, de los hábitos que hacía anteriormente para poder agradarle a Él. Cuando verdaderamente entendí que seguir a Jesús es morir a nuestras pasiones, a nuestros deseos, a muchos de nuestros anhelos, que ojo, son anhelos que parecen ser buenos, pero realmente no lo son, son pieza de tropiezo en lo que hacemos, en lo que pues simplemente nos dice el mundo. Les digo, en ese encuentro que fue en la iglesia cristiana, le rendí mi vida a Jesús. No soy perfecta, pero sí soy más consciente de lo que hago ahora, de las palabras que pues puedo expresar no solamente en mis redes sociales, sino que también en mi familia, con mis amigos, con mi esposo. Muchas de las cosas que anteriormente hacías ya no las haces porque simplemente entiendes que no es la forma, que no es la manera, que inclusive hay instrucciones de cómo vivir nuestra vida, de que nuestra vida sea mucho más feliz, de que nuestra vida sea plena, sea saciada por nuestro Padre. Y pues nuevamente está la Biblia. Está la Biblia. Yo siento que anteriormente la veía como, ay, un libro que no entendía, pero tampoco tenía como la intención de saber mucho más, de conocer la palabra, de verdaderamente irme, pues por ejemplo, a, no sé, me siento triste, no sé qué hacer en ciertos momentos con mi esposo, no sé qué hacer con esta situación con mis papás, con los hijos. En este momento pues estoy en embarazo, pero próximamente con mis hijos. Entonces siento que para mí esto fue como abrir los ojos, realmente ver a Dios en su máxima expresión. Como dice el versículo, de había se había oído, pero ahora mis ojos se ven, pues ahora lo puedo ver, porque literalmente Dios ha sido demasiado fiel, demasiado bueno, demasiado buen Padre. Y pues, ¿qué les puedo decir? Que aquí está absolutamente todo. O sea, algo que no entiendas, Jesús siempre tiene una manera bonita de explicártela, y a veces también ruda, a veces también no tan linda, pero que es una palabra que no solamente te reafirma cosas que debes de hacer, sino que también son promesas que Dios tiene para tu vida, que Dios tiene para tu familia, que Dios tiene para tus hijos. Entonces, sí, este nuevo encuentro con Jesús fue en la iglesia cristiana. Eso creo que fue en el 2023, si no estoy mal. Ya llevo más o menos 2 añitos, 2 años en los que
mejor dicho, no sé cuánto tiempo ha sido también de subidas, de bajadas, pero creo que ya es mucho más diferente, es muchísimo más diferente, siempre creces muchísimo más, siempre avanzas esa milla más. Ahora, la verdad, no puedo vivir sin hacer mis devocionales, es algo que simplemente amo hacerlo, que mi alma, mi corazón, mi espíritu, todo de mí, pues le hace demasiado bien. Aparte que cuando estoy en momentos difíciles, de tristeza, eh, siempre que acudo a la Biblia, siempre que acudo a Jesús, siempre encuentro una palabra de aliento y una promesa para mi vida, porque de eso se trata. Dios siempre te está hablando de diferentes maneras, como les decía, en personas, en lugares, en la Biblia. Esto es el mejor encuentro que puedes tener con Jesús, pero que simplemente va a pasar en su momento. Yo oro en este momento que va a suceder, que todas las personas que me están viendo, esto va a ser un canal de bendición, esto va a ser un canal para poder reconocer que tú moriste por nosotros, que tú eres nuestro creador y que efectivamente en tu presencia siempre vamos a estar plenos, saciados, llenos. En el nombre de Jesús, amén. Y es que hablar de eso, ustedes no saben la felicidad que yo siento, la felicidad que siento al ver cómo Dios me ha transformado, porque puedo que esta haya sido una historia un poco por encima, porque pues hubieron momentos cruciales que pues seguramente más adelante, en otros capítulos, en otros videos voy a, no sé, a decir, pero pues simplemente quiero con este video, con este primer video, decirles que Jesús transformó mi vida, que Jesús ha sanado muchas partes, no solamente de mi corazón, sino también de mi matrimonio, de mi familia y que sigue orando, Él sigue orando. Yo siento que muchas veces cuando vemos que no pasa nada, que Dios no nos responde, que estamos ahí orando, orando y no vemos como esos milagros, no vemos como esa sanidad, no vemos como esas cosas lindas que pasan en nuestra vida. Dios está orando. Recuerda que Dios obra de diferente manera o como el mundo dice que obra, que siempre es inmediatez, todo es ya, todo es rápido. No, Dios está ahí, mejor dicho, fuego lento, así, simplemente obrando en su proceso, en su tiempo, siempre sabiendo que lo que pasa en tu vida siempre va a ser para bien, que lo que te quita, te pone, te añade, siempre va a ser para bien y siempre nosotros poder rendir nuestra voluntad hacia Él. Entonces, la verdad me siento súper contenta, súper feliz de poderles como compartir esto. Como les digo, Dios sigue obrando, sigo siendo una mujer muy imperfecta. Yo creería que muy, muy imperfecta, pero siempre tratando al final de agradarle a Dios de la mejor manera. Y bueno, espero les haya gustado este primer capítulo. Realmente no hablé varias cosas, detalles. Por ejemplo, cuando ingresé a la iglesia cristiana, también me bauticé, eso fue otro encuentro maravilloso. O sea, es que han pasado cosas tan lindas y no solamente eso. He estado, creo que llevo un año, año y medio en un estudio bíblico con mis amigos. Eso también me ha enriquecido demasiado y no solamente eso, porque también tengo el privilegio de estar con unos muy buenos pastores dentro de ese estudio bíblico. Realmente Dios ha sido demasiado lindo, ha sido demasiado fiel en todo este proceso, en todo este caminar, nunca me ha dejado sola. Siempre han llegado personas demasiado sabias, demasiado lindas, que me han orientado, que han orientado a mi familia, entonces a mis amigos, entonces me siento súper, súper, súper agradecida. Es que realmente hay cosas que me puedo quedar aquí, mejor dicho, no sé hasta qué horas, pero que pues en otros videos, en otros capítulos voy a estar contando muchísimo más a detalle. Quería poderles como compartir mi testimonio muy real. Y bueno, gracias por llegar hasta acá. Nos vemos en un próximo capítulo o en un próximo video. Así que bueno, chao.